Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace aproximadamente un mes que os propuse una encuesta con 4 películas, de la cual de esa encuesta salió ganadora Sin City, La ciudad del pecado, del año 2005, dirigida por Robert Rodríguez, y la cual la tenéis aquí reseñada en el canal. Pero también muchos de vosotros me expusisteis en los comentarios y he recibido también una serie de correos pidiéndome que reseñase una de las películas que también no había quedado ganadora de la encuesta, no era Sin City, pero que también es una película que con el tiempo yo creo que ha ido cobrando muchos adeptos. Es un film que realmente, bajo mi punto de vista, tuvo muy poca repercusión en el momento en el que se estrenó. Fue una película bastante infravalorada tanto por público como por crítica. Pero es una película que ha ido ganando con el paso de los años, por su ambientación, por su puesta en escena, por lo que son la calidad de sus interpretaciones y porque bajo mi punto de vista es una de las mejores adaptaciones de una novela gráfica que se han realizado hasta la fecha. Para mí, cuando la vi en el cine fue un auténtico placer porque es una de las escasas películas de horror gótico que hemos tenido el placer de ver pues prácticamente en los últimos tiempos. Es una película que tiene además una ambientación muy recargada, muy enfermiza, pero que se puede decir que está prácticamente conseguida en casi todos sus aspectos. Es una película que evidentemente, como todos los films, tiene sus pros, tiene sus contras, pero para mí las virtudes pesan muchísimo más que los defectos, y es una de las mejores interpretaciones de su protagonista, el incombustible Johnny Depp. Es una película del año 2001 y es nada más y nada menos que Desde el infierno, de los hermanos Hughes. Los hermanos Hughes para mí no han sido unos directores excesivamente importantes en los últimos años. Creo que la última película que vi de los hermanos Hughes creo que fue el libro de Eli o algo así, se parecía, lo que es el título, pero que actualmente los hermanos Hughes se puede decir que ya llevan carreras completamente, se puede decir que no diferentes, pero que trabajan independientemente. Pero que en una de sus colaboraciones, como hermanos, además, hermanos gemelos para más Inri, nos dieron como resultado una de las escasas películas de horror gótico y para mí una de las mejores películas de género que se han realizado en los últimos 20-25 años. La película ya os digo que es del año 2001 y está protagonizada por Johnny Depp, por Ian Holm, por Robbie Coltrane y por Heather Graham en los papeles principales. Para mí, Desde el infierno, bajo mi punto de vista, es junto con La bruja, prácticamente pues se puede decir que una de las escasas películas de terror, una de las escasas películas que podríamos decir que es un auténtico thriller, es una película de crimen, es una película de misterio, pero es una película de suspense en toda regla. Y además es que la crítica se puede decir que la trató muy mal en el día de ya no solo en el día del estreno, quiero decir, me refiero, sino en la época en la que se estrenó. Yo me acuerdo haber leído críticas de Desde el infierno que realmente la ponían pues a caer de un burro. Pero yo viendo esta película en el cine, no me podía creer lo que estaba leyendo o lo que decían algunos críticos sobre este film. Para mí, ya os digo, una de las películas con una ambientación más enfermiza, más claustrofóbica que se han realizado en los últimos años. Y además que todo lo que conlleva a la ambientación victoriana del film está totalmente conseguida. Además que podemos ver reminiscencias incluso del Drácula de Francis Ford Coppola en esta película, aunque evidentemente los hermanos Hughes entendieron lo que era el ambiente victoriano bastante mejor que el director Francis Ford Coppola, aunque la adaptación de Drácula de Coppola, como ya sabéis todos los que me seguís aquí en el canal, la definí no como una adaptación, digamos, perfecta a lo que era la novela de Stoker y la época victoriana, sino que era más o menos una fantasía de ambos conceptos. Sin embargo, los hermanos Hughes son más académicos en ese sentido y digamos que se limitan más a lo que es la ambientación victoriana, la ambientación de horror gótico, con reminiscencias incluso de la Hammer, sobre todo reminiscencias a aquella película que ya tenéis aquí reseñada en el canal hace ya un tiempo, que fue el Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Desde el infierno es una adaptación, bajo mi punto de vista, un tanto libre, porque yo sí me leí la novela de Alan Moore, de la novela gráfica del mismo nombre, Desde el infierno, From Hell, ya os digo, del escritor y guionista, vamos,
no guionista, perdón, del escritor de novelas gráficas, del guionista de novelas gráficas Alan Moore. Es una adaptación bastante libre porque la novela de Alan Moore, la novela gráfica de Alan Moore, es muy densa, tiene muchísimos conceptos, muchísimas situaciones diferentes. Digamos que los hermanos Hughes atrapan un poquito lo que es la esencia, pero es una adaptación, ya os digo, bastante libre. Realmente Alan Moore renegó de la película desde el primer momento. Y a lo mejor, ya os digo, como adaptación se cogieron los hermanos Hughes, digamos, los aspectos más importantes, pero no profundizaron, evidentemente, en la riquísima novela gráfica que había guionizado Alan Moore. En ese sentido, realmente, Desde el infierno no solo es una película de thriller o de suspense, de crimen o de terror, sino que es una mezcla de todos estos conceptos. Pero esencialmente lo que nos cuentan, lo que nos contaba Alan Moore en su novela gráfica y los hermanos Hughes en esta película es, vamos a ver cómo os lo diría yo, como os he puesto en la miniatura, un auténtico torpedo en la línea de flotación de lo que es el Imperio Británico. Porque se puede decir que Desde el infierno es una película totalmente antimonárquica. Es decir, es una crítica completamente, ya no vamos a decir soterrada, porque en ese sentido, lo que es la novela gráfica y la película lo dejan muy claro, sobre todo durante lo que es la segunda exposición, la segunda hora de toda la película. Es decir, es, digamos, una crítica a lo que es la corona británica, desentrañando o exponiendo realmente en la película que Jack el Destripador, ahora destriparemos, nunca mejor dicho, lo que es el argumento del film, fue un personaje que perteneció o que tuvo contactos con la Casa Real Británica. Y realmente todos los asesinatos de Whitechapel que tuvo, o que fue por el que fue protagonista Jack el Destripador, realmente partieron de la Casa Real Británica. Ahora vamos a hablar de lo que es el argumento porque es bastante rico en esencia, que ya os digo, atrapa algunos conceptos de lo que es la novela gráfica de Alan Moore, pero evidentemente no los abarca absolutamente todos porque es muy rica, muy densa, y realmente pues haría falta pues varias películas, una saga o incluso una serie de televisión para dar rienda suelta a todos los conceptos que Alan Moore nos expuso en su novela gráfica. Realmente Desde el infierno, yo creo, bajo mi punto de vista, que no tuvo la recepción del público y la crítica que desde un primer momento era capaz de poder llevar a abarcar esta película. ¿Por qué? Porque yo creo que el público creyó que iba a encontrarse otra adaptación de lo que eran los asesinatos de Jack el Destripador dentro de lo que fue la época victoriana, aproximadamente 1880-1888. Y realmente lo que la película nos expone es que en el segundo bloque, prácticamente al comenzar la segunda hora, al terminar lo que es la primera de la película, se nos da a entender que prácticamente Jack el Destripador es un personaje de la Casa Real Británica. Entonces, todo lo que es el concepto de película policíaca se viene abajo desde un punto de vista argumental. Pero, ¿ese es realmente el objetivo que tenían los hermanos Hughes y es realmente el objetivo que tenía Alan Moore? Es decir, querían contarnos nuevamente la historia del Jack el Destripador y que el espectador o que el lector se pudiera enfrentar nuevamente a una novela o a una historia policíaca. Yo creo que no. Yo creo que el aspecto que no supo ver la crítica y que no supo entender el público en su momento es que tanto Alan Moore como los hermanos Hughes lo que querían exponer era que Jack el Destripador pertenecía o era un personaje que estaba muy ligado a la Casa Real Británica. Y durante toda la segunda película, todo lo que es el desarrollo de la historia es lo que nos da a entender. La película realmente comienza como prácticamente todas las películas que han estado basadas en los asesinatos de Whitechapel. Es decir, se producen una serie de asesinatos de una serie también de prostitutas. Hay un inspector de policía, interpretado por Johnny Depp. Ahora hablaremos de lo que es la calidad artística y técnica de la película porque realmente es muy sobresaliente. Y que va a ser el encargado, el inspector Aberlin, va a ser el encargado de tener que investigar todos estos asesinatos. Y además es que la película tiene un punto de vista, o está enfocado desde un punto de vista de la fantasía, del cine fantástico realmente. Porque el inspector Aberlin realmente lo que tiene son poderes de clarividencia. Es decir, él, para olvidar su pasado, porque es un personaje que tiene un pasado muy trágico, digamos que se va a los fumaderos de opio,
y realmente pues entra como una especie como de trance. Y en ese trance es capaz de ver una serie de asesinatos que se van a producir, digamos, dentro de su zona o dentro del distrito donde él enclava todas las acciones que se van a producir, pero que también, evidentemente, corre un riesgo, un peligro, porque tiene que alcanzar, digamos, un grado de, digamos, de éxtasis, vamos a llamarlo de esta manera, un tanto peligroso. Pero tiene ese poder realmente de clarividencia muy fuerte, muy potente. Y a partir de ahí va a empezar a atar cabos porque es capaz de ver todas las acciones, o por lo menos todos los asesinatos, que se va a producir o que va a producir Jack el Destripador. Pero se puede decir que Desde el infierno no es solo una película que vaya de un inspector de policía que tiene unos poderes de clarividencia. También es el retrato de todo lo que lo que fue realmente la sociedad victoriana, que no tiene nada que ver con el auténtico, o mejor dicho, con el clásico drama de época que nos exponen en otras películas, por ejemplo las dirigidas por James Ivory como Regreso a Hogwarts End o Una habitación con vistas, sino que realmente es el retrato de la zona o de los barrios sórdidos de lo que fue la época victoriana. Es decir, no nos expone el lujo ni muchísimo menos, sino que nos expone, digamos, que la cámara de los hermanos Hughes penetra perfectamente en todo lo que son esos barrios, digamos, tan oscuros, tan lóbregos, en los que acampan a sus anchas asesinos, prostitutas, chulos, drogadictos, y donde realmente pues la policía tenía que estar pues totalmente alerta porque se iban produciendo una serie de asesinatos. Es más, uno de los personajes le dice a Johnny Depp durante la película, uno de los aspectos, dice, es que se ha producido el asesinato de una prostituta. Y él dice, es que eso no es nada nuevo. Es decir, con ciertos diálogos y ciertas situaciones, lo que nos propone el argumento, el guión de la película, es darnos, digamos, o construirnos un marco donde van a estar enclavados todos los acontecimientos de la película, pero ese marco es muy sórdido, es muy lúgubre, es completamente decadente. El inspector Aberlin, interpretado por Johnny Depp, va a ser el inspector con esos poderes de clarividencia que va a ser el encargado de intentar descifrar quién es realmente Jack el Destripador. Pero la película no solo, digamos, es en ese aspecto un film de misterio, sino que también es el retrato de esa sociedad tanto de los bajos fondos, pero también de lo que es el entramado de la monarquía. Incluso dentro del entramado de la monarquía, por así llamarlo, porque realmente así nos los pone en la película, también la exposición de una secta, que son los masones. Y aquí es donde entra en juego uno de los grandes personajes de la película en una interpretación absolutamente prodigiosa, que es Ian Holm, haciendo el papel del médico personal de la reina Victoria de Inglaterra. Y es este personaje realmente el que se nos da a entender durante prácticamente casi toda la película que él es Jack el Destripador. Por lo tanto, lo que es el argumento como película policíaca se viene abajo. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo ya directamente que el personaje de Ian Holm es Jack el Destripador, es decir, el médico personal de la reina Victoria. Pero ¿por qué los hermanos Hughes nos está mostrando ya, en una película aparentemente de crimen y misterio, quién es Jack el Destripador? ¿No era en esencia eso lo que teníamos en las otras versiones de Jack el Destripador, de las películas basadas en los crímenes de Jack el Destripador, averiguar quién era realmente el asesino? Aquí los hermanos Hughes nos lo exponen realmente mediante el sonido, no nos lo expone físicamente. Pero tanto en la versión doblada como en la versión original, oímos más que vemos que es ese médico interpretado por Ian Holm realmente el que va matando a las prostitutas en Whitechapel. ¿Y por qué nos lo da a entender de una manera tan sencilla y tan facilona, por así decirlo? Porque ese no es el objetivo de la película. El objetivo de la película no es que el espectador resuelva un crimen, como en las películas que están basadas en relatos de Agatha Christie, teniendo protagonistas a la señorita Marple, a Hércules Poirot, o en películas basadas en los relatos de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes de protagonista. No es, digamos, la típica película en el que tengamos el crimen, que se nos exponga el thriller y que atando cabos el espectador intente resolver el misterio. No es ese el objetivo. Y yo creo que por eso tanto crítica como público no lo supieron ver desde un primer momento. El objetivo de esta película, el objetivo de Desde el infierno, es directamente una crítica a lo que fue
una de las teorías que se barajan de quién pudo ser Jack el Destripador, de que este personaje sádico, este cruel asesino, realmente salió de la Casa Real. ¿Por qué? Porque realmente en la película se nos expone, es una de las teorías que se nos barajan desde hace ya muchísimo tiempo, desde hace ya se puede decir que más de 100 años, que realmente el príncipe Eduardo, el hijo o el nieto de la reina Victoria, se puede decir que tuvo una serie de aventuras con las prostitutas de Whitechapel. Esto de las aventuras con ciertas mujeres de esta clase, vamos así decirlo, no es nuevo incluso para los españoles en lo que se refiere a miembros de la Casa Real. Pues también ocurrió, suponiendo que esta teoría fuera cierta, de que también un miembro de la Casa Real británica tuvo escarceos con prostitutas, a las que a una de ellas la pudo llegar a dejar embarazada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente, si esa mujer tiene a su hijo, conociendo a la prostituta quién es realmente su amante, siendo el príncipe Eduardo de Inglaterra, imaginaos la que se podría haber liado dentro de lo que era el llamado en aquella época Imperio Británico. Hubiera sido la descomposición total de lo que era la monarquía británica. Es decir, que el heredero al trono de Inglaterra tuviese un hijo bastardo de una prostituta. El escándalo hubiera sido mayúsculo. Entonces la reina Victoria envió a su médico personal, un cirujano y una persona con una serie de suficientes conocimientos como para ir asesinando y descuartizando a todas aquellas prostitutas que podría haber tenido relación con el futuro rey de la corona británica, del reino, mejor dicho, de lo que era de la institución de la monarquía y de lo que era Inglaterra. Hubiese sido un escándalo mayúsculo. Siempre se barajó bastante lo que era esta teoría. Podría haber sido una teoría completamente plausible, aunque evidentemente yo creo que puede ser en un 90% de todo lo que se ha barajado, podría haber sido posible, porque realmente vosotros preguntaos, ¿por qué no se ha conocido nunca la identidad de Jack el Destripador? ¿Por qué no se ha conocido nunca, por ejemplo, a los auténticos asesinos o los auténticos cerebros del 11M? ¿Por qué nunca se sabrá la realidad de quién mató a Kennedy? ¿Por qué nunca se sabrá lo que ocurrió realmente en el 11 de septiembre en Nueva York con la destrucción de las Torres Gemelas? ¿Por qué? Porque realmente hay un escándalo muy grande detrás de todos estos acontecimientos. ¿Por qué no se conocerá nunca quién fue realmente Jack el Destripador? Es posible que realmente la corona de Inglaterra estuviese involucrada en todo esto, pues muy posiblemente. Por eso a lo mejor nunca se sabrá quién fue realmente Jack el Destripador. Es decir, esta es la interpretación que yo le doy a lo que son los acontecimientos que hay en la película y a lo que se nos expone dentro de la misma. Es más, hay una actriz que hace el papel de la reina Victoria y que es muy fría y que al final de la película nos da a entender que efectivamente ella mandó a su médico personal para que pudiera cometer todos estos crímenes. Lo que ocurre es que también lo que hace el argumento de esta película es meter también de lleno a todo el entramado de la masonería. Y este médico no solo era un médico, sino que era también realmente un personaje muy importante dentro de lo que era esta secta. Todos los personajes en la segunda hora de lo que es la película, ahora destriparemos lo que es la estructura narrativa, porque es realmente fascinante, está muy bien construida la película, es que durante la segunda hora, de lo que es pasada la primera hora de la película, todos los superiores del inspector Aberlin, del personaje que interpreta Johnny Depp, se echan encima de él para que no siga investigando todo esto, porque ven que efectivamente puede llegar a dar con lo que es la masonería, llegar a dar con quién es realmente el Jack el Destripador y quién puede estar detrás de todos esos asesinatos. Y tanto su superior como una serie de personajes como son médicos, cirujanos y ya os digo, su superior de policía le dice que no vaya en ese camino, que deje de investigar, que lo deje estar completamente. Eso quiere decir que se está acercando a lo que es el objetivo final y que lo que es la resolución de ese conflicto, de todos esos asesinatos, puede ser un auténtico escándalo
para la corona británica y para Inglaterra realmente. Por eso os digo que la película se disfraza de película de terror, de crimen y de misterio, pero lo que es una profunda crítica a lo que es la institución monárquica y a esa falta de ejemplo que nos dan futuros monarcas yéndose con mujeres de vida bastante libre o alegre, vamos así definirlo de esa manera. Por lo tanto, por eso, tanto Alan Moore como los hermanos Hughes lo que nos proponen no es una película aparentemente de suspense, de thriller o película policíaca a resolver, sino que ya nos dan prácticamente el enigma resuelto, pero nos dicen el porqué. Y el porqué es que la corona británica, bajo esta interpretación, es la causante de todo ello. ¿Por qué Alan Moore y los hermanos Hughes, o mejor dicho, Alan Moore, desde el punto de vista de la novela gráfica, se mete tanto con la institución de la monarquía? Porque Alan Moore, en Inglaterra, no es solo, por así decirlo, un escritor o un guionista de novelas gráficas, sino que también es un reconocido activista, político, y también es anarquista, por lo tanto antimonárquico. Y él, digamos que bajo la portada de Jack el Destripador, escribió una novela, o mejor dicho, guionizó una novela gráfica que es un auténtico torpedo en la línea de flotación y es una auténtica crítica a lo que es la institución de la monarquía. Y eso es lo que yo creo que tanto crítica como público no supieron ver. Es más, el inspector Aberlin, interpretado por Johnny Depp, desde un punto de vista argumental, él será vigilado por toda la institución de la monarquía porque él ya sabe ese secreto. Por eso no se podrá reunir al final de la película con su amada, interpretada por Heather Graham. Ahora hablaremos de las interpretaciones y de los papeles de todos y cada uno de ellos, donde están también Robbie Coltrane y sobre todo el maravilloso Ian Holm, como ese doctor, como ese cirujano que es el doctor personal de la reina Victoria de Inglaterra. O sea, que ese es el punto de vista con el que a mí me gustaría que vierais la película. No como una película policíaca al uso, que es lo que yo creo que todo el mundo esperaba, sino que el misterio se nos resuelve por la voz del personaje de Ian Holm. Pero es que a lo largo de la segunda hora de película, lo que nos está exponiendo es una crítica a los estamentos de la monarquía, porque detrás de todos ellos estaban los asesinatos de Whitechapel. Digamos que es una teoría que ha ido cobrando mucha importancia o que ha ido cobrando mucho protagonismo a lo largo de muchísimo tiempo, muchísimos años. Es decir, yo he oído y he leído muchísimos, ya no testimonios, pero efectivamente gente que cree, hace ya unos cuantos años aquí en Televisión Española, pusieron un documental sobre las investigaciones que se habían llevado a cabo sobre los asesinatos de Whitechapel y Jack el Destripador. Y todo parecía encaminarse en cierta vida alegre de cierto príncipe, el príncipe Eduardo, que luego sustituyó a la reina Victoria. Por eso estaba la época victoriana y en 1900, cuando muere la reina Victoria, está la época eduardiana. Porque en teoría es el hijo nieto, creo que es el hijo, uno de los hijos o nietos, ahora no me acuerdo, en teoría tendría que ser el hijo, que le gustaba irse con mujeres de vida alegre y evidentemente a una la podría haber dejado embarazada. Claro, si esa chica se da cuenta de que el personaje o el hombre con el que se ha estado acostando es el futuro rey de Inglaterra, pues para su hijo podía reclamar un futuro trono. Es decir, que el heredero al trono de Inglaterra tendría que haber sido el hijo de una prostituta. Por eso realmente hubo un gigantesco entramado en lo que se refiere a encontrar a todas esas mujeres. Es más, dentro de lo que es el argumento de la película hay una secuencia donde a esa chica amante del príncipe Eduardo se la está diciendo constantemente, pero tú lo sabías. ¿Sabías quién era el hombre con el que te estabas acostando? Y ella dice, es que era una especie de pintor que tenía mucho éxito, pero no era así. Era el príncipe de Inglaterra, era un príncipe. Y claro, ese príncipe había tenido un hijo con una mujer que no era de clase noble. Por lo tanto, imaginaos el escándalo que se podría haber producido. Dentro de lo que es el nivel de interpretaciones, Johnny Depp, el protagonista, el inspector Aberlin,
Desde un primer momento, pues no estuvo pues muy de acuerdo de interpretar a este personaje. Es más, creo recordar que los hermanos Hughes estuvieron también con conversaciones con Brad Pitt o con Tom Cruise para que interpretara el personaje del inspector Aberlin. Y desde un primer momento Johnny Depp no quiso interpretarlo, porque dijo que se parecía mucho a este policía que había interpretado en Sleepy Hollow, de Tim Burton. Pero claro, no tiene absolutamente nada que ver. El personaje de Sleepy Hollow y Cabot Crane, digamos que es un policía con cierto sentido del humor. Sleepy Hollow, pues la conocéis todo, la tenéis aquí reseñada en el canal. Es una película que bascula entre lo que es el terror, la fantasía, pero también a veces ese toque cómico que le da su interpretación Johnny Depp. Por lo tanto, aquí la interpretación de Johnny Depp no tiene absolutamente nada que ver. También es un inspector, es un miembro de la policía, pero es un personaje mucho más metódico, mucho más serio, y además tiene un pasado realmente terrible, porque su mujer, cuando estaba embarazada, cuando dio a luz, perdió a su mujer y también perdió a su hijo. Y es un personaje que prácticamente se puede decir que durante toda la película no tiene nada que perder. Se dedica a investigar estos crímenes, a ser policía, a ser inspector, pero tampoco le pone mucha pasión a todo lo que hace, sino porque él vive, digamos, en una burbuja de depresión y de frialdad constante, hasta que conoce al personaje de la prostituta interpretada por Heather Graham. Heather Graham, para mí es una actriz que yo creo que se le ha sacado muy poco jugo dentro de lo que es el Hollywood contemporáneo. Yo a Heather Graham la conocí en la película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, haciendo de una actriz de cine para adultos. Y luego posteriormente la he visto en películas como En Resalcón en Las Vegas, aquella película muy cómica con estos tres hombres que se van a Las Vegas y tienen todas esas aventuras, vamos así llamarlo de esa manera. Pero aparte de Desde el Infierno, yo no he visto muchas más películas de Heather Graham. Creo que fue una de las protagonistas de la protagonista de aquella película que se llamaba Mátame o Asesíname Suavemente, Killing Me Softly. No me acuerdo ahora mismo, no me hagáis muchísimo caso, pero Heather Graham, siendo además una belleza que además a mí me recuerda mucho a los retratos victorianos, porque los hermanos Hughes en esta película tienen muchos primeros planos de lo que es, ahora hablaremos de la parte técnica, muchos primeros planos de lo que es el rostro de Heather Graham, constantemente. Pero es que su rostro de cara un tanto aniñada, pero también un tanto de mujer antigua, porque tiene los rasgos de una mujer, digamos, prácticamente de esa época, de una época victoriana, los rasgos como de fotografía de mujer antigua, con una cara muy afilada, pero también con una belleza como muy sensual y muy atrayente, le sacan mucho jugo. Pero yo creo que Heather Graham es una de las actrices más infravaloradas de los últimos tiempos. No conozco en esencia muchísimos títulos que haya protagonizado o que haya estado Heather Graham, pero yo creo que en esta película hace un papel realmente muy correcto y muy solvente. Y además es que le da la réplica a Johnny Depp de una manera realmente estupenda. Es decir, hay química entre Johnny Depp y Heather Graham, pero en esta película se puede decir que el personaje de Heather Graham no es que se haya recortado, sino que es, digamos, circunstancial. Me explico. Heather Graham al principio de la película nos sirve como presentación de todo lo que es el barrio de Whitechapel. Al principio, por ejemplo, cuando está con el grupo de compañeras prostitutas suyas, cuando llega su compañera, esa chica rubia que viene con el niño, que se supone que evidentemente es el hijo del príncipe Eduardo. En una secuencia anterior seguimos a Heather Graham por todo lo que son los callejones de Whitechapel. Es decir, ella como prostituta se puede decir que se conoce todo lo que es el barrio, los callejones, las callejuelas, los rincones más oscuros, las entradas y salidas a lo que son los edificios. Es decir, y por su parte, por lo que son los ojos de Heather Graham, son los ojos del espectador. Es decir, la cámara va detrás de Heather Graham y nos va mostrando todo lo que son los recovecos y los rincones de ese barrio de Whitechapel. Y en ese momento la puesta en escena a mí me recuerda mucho, como ya os he dicho, a la película del Dr. Jekyll y su hermana Hyde de la Hammer, porque está iluminado de una manera muy similar, aunque el tratamiento del color, el cromatismo, es totalmente distinto. Ahora hablaremos de todo ello. Pero siguiendo los pasos de Heather Graham, digamos que se construye la puesta en escena de todo lo que es la película en sí misma.
Luego también como personajes tenemos a Robbie Coltrane, el recientemente desfallecido por desgracia Robbie Coltrane, el inolvidable Rubius Hagrid de la saga de Harry Potter, que hace de compañero de fatigas, vamos así llamarlo, de Johnny Depp, del inspector Aberlin. Y luego ya os digo, Ian Holm haciendo del doctor, del cirujano de la reina Victoria, en una interpretación absolutamente maravillosa. Se puede decir que la interpretación de Ian Holm es muy contenida, pero salvaje en algunos momentos de la película en los que yo no había visto a Ian Holm realmente tan sumamente desatado, vamos así decirlo. Pero Ian Holm yo creo que es una elección maravillosa para este papel, porque siempre Ian Holm, detrás de ese rostro, digamos, tan british, tan británico, siempre parece que oculta algo. Bajo esa mirada tan extraña, tan taciturna que tiene Ian Holm, descubrimos a personajes, o siempre nos han expuesto a personajes que siempre tienen como una doble capa. Acordaos, por ejemplo, del androide Ash de Alien el octavo pasajero, que realmente no es lo que parece. Parece un personaje que está con los miembros de la Nostromo y luego realmente es el villano en la sombra. Es el que lo va maquinando todo para llegar a lo que es la nave alienígena. También cuando interpretó a Bilbo Bolsón en la trilogía del Señor de los Anillos en la Comunidad del Anillo, le vemos como un hobbit muy afable, muy amable, muy campechano, pero que también tiene como un doble rasero, tiene un trasfondo. Ese trasfondo es cuando se pone el anillo y lo mira de esa manera con los ojos brillantes diciendo mi tesoro. Es decir, Ian Holm siempre parece que se ha especializado en papeles donde él realmente interpreta a un personaje, pero que tiene, digamos, otra vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca en donde descubrimos otra faceta de ese personaje que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se nos había mostrado desde el primer momento. Y Desde el infierno se puede decir que no es una excepción dentro de esa filmografía o de estos títulos que yo os estoy mencionando. Porque Ian Holm tiene películas para aburrir, películas para televisión, para cine, obras de teatro. Es decir, fue un actor pues muy completo, pero un actor dentro de la mejor tradición del cine y de la puesta en escena británica. Se notaba además mucho que en sus interpretaciones Ian Holm era un actor que también dominaba las tablas en Londres. Fue un actor también muy reputado de teatro. Y claro, todo lo que son sus interpretaciones son muy contenidas, pero que irradian una fuerza realmente sublime. Cuando al final de la película vemos que él es realmente, lo vamos intuyendo, se nos muestra de una manera también descarada por su voz que él es Jack el Destripador, le vemos en una serie de secuencias con un sadismo que yo no había visto jamás realmente en una interpretación de este actor británico tan conocido. Y a mí me sorprendió, y yo creo que está absolutamente magistral en lo que es el papel de Jack el Destripador. Está realmente soberbio. La puesta en escena de Desde el infierno es otro de los puntos fuertes. Yo creo que los hermanos Hughes entendieron muy bien que esta película era una película de atmósfera. Había que recrear un ambiente ya no solo victoriano, con lo que se refiere lo que era el vestuario, sino también con la luz y con el color. Un colorido fuerte, saturado, pero con una luz muy rebajada y muy tenue. Sobre todo, por ejemplo, porque los asesinatos de Jack el Destripador, todos están filmados de una manera completamente distinta, si os dais cuenta. Es decir, no es la llegada de este personaje que levanta el cuchillo y oímos el grito de la prostituta y ya está como en otras películas, sino que los hermanos Hughes, en la mejor tradición, aunque no estoy diciendo que sea igual, en la mejor tradición del giallo italiano, lo que hacen es aportar belleza en la puesta en escena de los asesinatos. La primera de las prostitutas que es asesinada, la primera o la segunda, es en un travelling que va siguiendo a una prostituta que está pues prácticamente caminando de perfil y de repente vemos que pasa frente a una puerta o en la entrada a un callejón que está todo sin iluminar, es decir, todo negro. Y de repente es como si esa oscuridad la engullese. Y vemos un cuchillo que brilla en la oscuridad y de repente unos golpes muy secos, pero que nosotros oímos que es como si fueran los cuchillos que se clavan en la carne y de repente una serie de gotas de sangre o de manchas rojas que hay en ese cuchillo que brilla en la oscuridad. Es decir, es una manera muy original y digamos desde un punto de vista estético, una manera fascinante de plasmar un asesinato. Otro asesinato lo vemos a través de los ojos de esa clarividencia que tiene el personaje de Johnny Depp.
Otro de los asesinatos, por ejemplo, que para mí, digamos, es el cinematográficamente más fascinante, es que vemos como Jack el Destripador, vestido de negro y con su sombrero de copa, todo en una silueta completamente negra, como vemos aquí en la portada, de repente vemos que comete el asesinato, pero como si fuera un fantasma, después de haber cometido el asesinato, de repente se volatiliza. Y de repente la figura parece que vuelve a aparecer en la esquina de la calle donde se ha cometido el asesinato, cuando ya la prostituta está en ese charco de sangre, y vuelve a desaparecer como si fuera un auténtico espectro. Y vemos en ese momento cómo el tiempo se acelera y los personajes, como prostitutas compañeras, la policía, investigadores, se van, digamos, arremolinando alrededor del cadáver de esta mujer que está tendida en el suelo en ese charco de sangre. Y además a toda velocidad, como si fuera, pues, como diría, un ir y venir de personajes continuos. Todo esto se produce por la noche, pero ese ir y venir de personajes es cuando el sol sale. Entonces todo eso va a toda velocidad. Es decir, es una puesta en escena desde un punto de vista fantasmagórico, pero también muy moderno. Es decir, todos los asesinatos están filmados de una manera completamente distinta. Y eso es lo que le aporta también originalidad a lo que es el conjunto de lo que es la puesta en escena en realidad de la película. Es decir, no es una repetición de un esquema de un asesinato tras otro, sino que todos nos plasman o se nos muestran desde diferentes puntos de vista, tanto visuales como desde el punto de vista de los personajes. Y yo creo que eso es un factor realmente a tener en cuenta. El colorido que le han dado los hermanos Hughes a esta producción es otro de los puntos fuertes. Por ejemplo, cuando yo estuve hablando de Eyes Wide Shut, la película de Stanley Kubrick, os dije que el color rojo y el color azul tenían su significado. Aquí también. Y los colores más predominantes son el negro, el verde y el rojo. El negro, porque siempre, digamos que la silueta de Jack el Destripador, como os he dicho y como os he enseñado en la portada, viene como una silueta de color negro. Solo distinguimos lo que es un hombre con una capa y con un sombrero de copa, con una chistera, pero nada más. Es decir, como si fuera un fantasma que aparece y desaparece. Pero que, como todo está ligado al personaje de Ian Holm, el doctor, de la reina Victoria de Inglaterra, digamos que hay un color que viene asociado con él, que es el color verde. Porque en diversas secuencias, cuando aparece este personaje, viene acompañado de una bruma, tan característica de lo que es el Londres victoriano, una bruma, pero de color verde. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la masonería, tenemos que irnos a la masonería, el verde realmente representa el color de la esperanza. Se nos da una explicación al final de la película de una manera muy indirecta por parte del personaje de Ian Holm. Desde el punto de vista de la masonería, las prostitutas que habían tenido o que podrían haber tenido contacto con el príncipe Eduardo, se las considera traidoras. ¿Por qué traidoras? Porque si ellas se quedan embarazadas, como si echásemos la culpa a las prostitutas y no al príncipe Eduardo de irse precisamente al barrio de las prostitutas, el color verde representa la esperanza para esos masones, la esperanza de poder acabar con esas prostitutas para que no se sepa la auténtica verdad de lo que ocurrió con Jack el Destripador. Porque bajo el punto de vista de la masonería, las prostitutas son vistas como traidoras al imperio británico. Ellas no deberían quedarse embarazadas del príncipe Eduardo. Sin embargo, se quedan embarazadas, pudiendo interrumpir la línea sucesoria realmente de la corona británica. Por lo tanto, Jack el Destripador, desde un punto de vista de la corona y de los masones, es la esperanza de la corona británica. Por eso tiene ese halo de bruma verdosa y el color verde le persigue al personaje Ian Holm en no pocas ocasiones. Es decir, el color verde tiene su significado en esta película, y también el color rojo. El color rojo, que además está inspirado, ya os digo visualmente, en el Drácula de Coppola. En no pocas secuencias, acordaos del Drácula de Coppola, el cielo se teñía de rojo en algunas ocasiones. Aquí ocurre lo mismo, aquí hay puestas de sol en donde el rojo tiñe por completo lo que es el cielo. ¿Por qué? Porque la novela y la película se llaman Desde el infierno. Nos quiere dar a entender que Whitechapel y Londres es como un gran infierno realmente, en ese sentido. Y en el que el auténtico Satanás es el personaje de Jack el Destripador. Es por así decirlo, el que manda.
O también podría interpretarse como en el que las noches en el que aparece el rojo en el cielo se ha derramado sangre, y por eso el cielo se tiñe de rojo. En las secuencias donde las prostitutas son asesinadas, esa noche el cielo se tiñe de rojo en Londres, en algunos de los planos generales de ese Londres victoriano que se nos expone en la película, y luego el color negro de la silueta de Jack el Destripador, con su capa, con su chistera, pero también la oscuridad de todos esos callejones donde realmente tiene en cuenta o donde se desarrolla la acción de lo que es la película. Es decir, que en ese sentido los hermanos Hughes le han dado una importancia al colorido desde el punto de vista de la puesta en escena. Es decir, todo tiene un significado, todo tiene un porqué. Los diferentes tipos de asesinatos, los significados de los colores, el punto de vista de película policíaca, pero también el punto de vista de crítica a lo que es la monarquía británica. La presencia de Jack el Destripador, los asesinatos, la clarividencia de Johnny Depp, es decir, del personaje de Johnny Depp. Es decir, que todo, digamos que es todo un entramado, todo evidentemente sacado de la lomera de Alan Moore, pero que todo desde un punto de vista cinematográfico está todo muy bien plasmado. El arco dramático que tienen los personajes y el de Johnny Depp yo creo que es el más importante de todos ellos, evidentemente al ser el protagonista, es el más interesante. Porque él se comporta con tanta frialdad. Y también porque al final él termina realmente por sacrificarse por esa mujer a la que parcialmente se ha enamorado, o de la que él cree que puede estar enamorado, que es la prostituta interpretada por Heather Graham. Pues porque realmente a él, después de haber resuelto el entramado y haber expuesto de que la corona británica estaba, digamos, su reputación ya manchada, él estará constantemente vigilado. Y claro, si él sale incluso del país, le estarán vigilando constantemente y volverán a dar con esa prostituta interpretada por Heather Graham, que es la auténtica superviviente de todas sus compañeras, porque todas sus compañeras terminan falleciendo. Es decir, en ese sentido, Desde el infierno también es una película con un trasfondo trágico. Es la tragedia del personaje del inspector Aberlin, que se puede decir que en su vida amó a una mujer, tuvo casi un hijo, los perdió, pero que cuando encuentra a una mujer a la que puede seguir amando o a la que puede volver a amar, realmente, mejor dicho, con la que puede volver a amar, él no será, digamos, capaz, por haberse involucrado tanto en ese caso, de que vuelva a tener esa felicidad. Y el personaje de Heather Graham le estará esperando, digamos, durante el resto de su vida, como ese plano o esa secuencia final tan extraordinaria, donde ya el bebé ya se puede decir que es una niña, y que Heather Graham se puede decir que hace las veces ya de madre de esa niña. Es decir, Desde el infierno es una película que tiene diferentes lecturas, diferentes capas de significación, diferentes interpretaciones, pero evidentemente, aunque empieza como una película de crimen y misterio, no está desarrollada como tal. Solo durante la primera hora. Durante todo lo que es la primera hora, tenemos una clásica y típica película de suspense y de thriller, donde se nos proponen un asesinato, unos acontecimientos, unos posibles villanos y el inspector que tiene que resolverlo todo. Pero cuando llega prácticamente al meridiano de la película, se nos da a entender quién es el asesino. Por lo tanto, ¿qué es lo que resta en la segunda hora de la película? Lo que resta es un encubrimiento de todo lo que concierne a la corona británica. Es decir, yo creo que Alan Moore es lo que pretendió con esta novela gráfica. Es decir, criticar totalmente o exponer bajo su punto de vista que la monarquía británica estaba sucia, que no era una institución limpia y que por lo tanto había que exponer, digamos, pues sus debilidades y criticarla incluso desde una novela gráfica. Un punto de vista evidentemente muy discutible porque es una de las miles de versiones de quién podría haber sido Jack el Destripador. Hay otras tantas versiones que dicen que podría haber sido también una persona con ciertos conocimientos de medicina, pero también incluso un carnicero, como se expone en la película. Es decir, que se puede decir que esta película toca muchos palos. La banda sonora de Trevor Jones para mí es otra de las maravillas que hay que resaltar en esta película, porque es que además es una banda sonora, se puede decir que omnipresente. Y además es que está cargada de tensión constantemente. Hay una serie de vamos así decirlo, de sonidos dentro de lo que son las partituras, las bandas sonoras, que están especialmente, ¿cómo os diría yo?,
diseñados para poner nervioso al espectador constantemente. Y yo me acuerdo que cuando yo la estaba viendo en el cine, tenía una sensación de inquietud constante, y eso que lo que estaba viendo no me estaba dando miedo. Estaba viendo un espectáculo visual realmente demoledor, con muy buenos actores, pero estaba en tensión permanente y es la sensación que yo tengo al ver la película. La banda sonora, el sonido, todo lo que es el montaje de los efectos sonoros, realmente tienen un impacto en lo que es el espectador, con ganas de cargarle de tensión y de reacciones inesperadas. Y yo creo que en ese sentido, Desde el infierno es una película que lo logra plenamente desde el primer minuto hasta el último minuto. Desde un punto de vista visual, yo creo que Desde el infierno es una película que es un auténtico ejercicio de estilo. El vestuario es otro de los aspectos a destacar porque está muy cuidado, sobre todo porque destaca mucho dentro de los colores lúgubres y un tanto marrones que suele tener el barrio de Whitechapel. Todos los edificios tienen unas texturas que parecen palpables en muchos momentos, donde lo que son las paredes de los edificios tienen unos colores ocres, marrones, anaranjados. Pero luego, por ejemplo, lo que son los vestidos de las prostitutas, hay una secuencia donde están las 5, casi al principio de la película, y todas llevan un vestido de color diferente, pero que todas resaltan. Uno lo lleva rojo, otro lo lleva verde, otra lo lleva azul, es decir, son colores más fuertes para que dentro de esa fotografía un tanto lúgubre, neblinosa, pues destaquen realmente. También, por ejemplo, el color rojo, como ya os he dicho, que tiene un color como si fuera infernal dentro de lo que es esta película. La portada, aquí también lo podéis ver, lo que es el rojo, lo que es la sangre, que parece que está como salpicando. Lo vemos también, por ejemplo, incluso en lo que son los cabellos de Heather Graham, en lo que es su peluca, lo que lleva. Ella es pelirroja, aunque Heather Graham es una chica rubia. Y también un corpiño muy ceñido que lleva prácticamente al final de la película, cuando se cree que se le va a asesinar a ella, pero que no termina ocurriendo. También lleva un vestido rojo en ese momento, como simbolizando lo que va a ser el asesinato o el infierno en ese momento para ella. Por eso os digo que los colores también tienen un profundo significado en esta película. O sea que Desde el infierno es una película, bajo mi punto de vista, funciona a muchos niveles. Tiene muchas lecturas diferentes, pero la principal, evidentemente, es la crítica a la institución monárquica que hace Alan Moore y que hacen también los hermanos Hughes, que todo hay que decirlo, tienen una dirección muy sólida en esta película. Yo creo que de todas las películas que hayan hecho, incluso ellos independientemente o incluso en conjunto, yo creo que esta es la más completa de todas. Es una lástima, yo os digo, que esta película no tuviese mayor repercusión dentro de lo que fue la taquilla y la crítica. La crítica la trató de una manera muy tibia, incluso en ocasiones, me atrevería a decir que incluso mediocre, pero es una película que cumple pues prácticamente todo lo que son los cánones del género de terror, del crimen, del policíaco, del género de suspense, pero sobre todo es un thriller. Es un thriller, yo creo que absolutamente magnífico, por todo lo que he ido diciendo. Puede que en algunos momentos, por ejemplo, lo que son la actitud, o se le podría achacar dentro de lo que es el guión, la actitud de las prostitutas sea en algunos momentos un tanto irrisoria. Se puede decir que su comportamiento, sabiendo todos los acontecimientos que están teniendo, sea un tanto extraña o incluso estúpida, porque dices, bueno, sabiendo que efectivamente hay un asesino, ¿cómo es que todas empiezan a... Se expone que ellas tienen miedo, pero cada una hace, por así decirlo, hace en la calle, dentro de diferentes sitios, y no les vemos siempre, no les vemos en grupos de 3 o juntas en ese sentido, aunque su miedo se les expone. Pero muchas de las reacciones y muchos de los diálogos que tienen algunas de ellas es como si fuesen a trabajar en un barrio donde no está ocurriendo absolutamente nada. Y eso que al principio de la película los hermanos Hughes nos han impuesto un barrio realmente decadente, con enfermos en la calle, con asesinatos, con violaciones, con los clientes de las prostitutas teniendo relaciones incluso digamos a vista de todo el mundo. Es decir, es un barrio, Whitechapel, donde se puede decir que lo decadente pues campa a sus anchas. Pero teniendo ese barrio, digamos que las prostitutas se mueven de una manera excesivamente holgada para lo que yo veo dentro de lo que es el guión. Pero bueno, yo creo que son una serie de detalles que, bajo mi punto de vista, tampoco tienen tanta importancia.
Yo creo que Desde el infierno es una película que desde un punto de vista argumental se desarrolla de una manera, en ese sentido, en el que la tensión va increciendo y donde se puede decir que la tensión se va cerrando el círculo poco a poco en torno al personaje de Johnny Depp y al personaje de Heather Graham. Sobre todo cuando hay una serie de planos, de secuencias donde Johnny Depp se lleva al personaje de Heather Graham, digamos, para entablar un poco de conversación con ella y tener cierta cercanía, porque, digamos que en su círculo es donde se están produciendo los asesinatos. Cuando se la lleva al museo y le dice, ¿y conoce usted a ese señor? Y cuando dice, pero si es Albert, es decir, el amante de la amiga, de la chica rubia con la que tiene el hijo. Dices que ese no es un tal Albert, es el príncipe Eduardo de Inglaterra. Y claro, todo eso se nos muestra otra vez. Los hermanos Hughes hacen que los ojos de Heather Graham sean nuestros propios ojos. Somos nosotros los que a través de Heather Graham vemos al personaje plasmado en esa pintura, en ese óleo, y nos damos cuenta de que ese tal Albert efectivamente es el padre de esa criatura. Es decir, dentro de lo que es el argumento se nos da con meridiana, digamos, claridad todos los acontecimientos y todos los hechos. El personaje de Johnny Depp, con su clarividencia, así nos lo da a entender. Para mí, Desde el infierno es una de las mejores películas de género de las últimas décadas. Es una película que yo creo que hay que reivindicar, es una película que yo creo que tenemos que tener en cuenta y evidentemente le da sopas con onda a todas estas últimas propuestas del género de terror, si se le puede llamar de alguna manera, donde lo que más abunda son los sustos, los sonidos fáciles. Esta no es una película de horror al uso, es una película que tiene varias lecturas, es una película que no es lo que parece, al igual que el personaje de Ian Holm, también tiene una doble lectura en ese sentido, y en donde hay una serie de personajes que se mueven prácticamente como pez en el agua y cuya composición, cuyo dramatismo está perfectamente justificado y que todos ellos están construidos de una manera estupenda. O sea, los personajes en esta película se construyen en base a su interpretación y a base a los acontecimientos. Es decir, es un auténtico despliegue para descubrir por parte del espectador el porqué de todas las aptitudes, no aptitudes, sino actitudes con C, actitudes de todos y de cada uno de ellos. Y todo dando un esplendor visual con una ambientación victoriana conseguidísima, con una fotografía neblinosa, a veces saturada en color, a veces no, pero con esa, digamos, decadencia de la época victoriana que hemos visto en otras tantas películas, pero que aquí, debido pues al presupuesto, que creo que recuerda que fueron en torno a los 40 millones de dólares aproximadamente, pues lo consiguen los hermanos Hughes de una manera más que holgada. Para mí, esta película, Desde el infierno, es uno de los thrillers definitivos de los últimos 20-25 años aproximadamente. Una película para que los que les guste el género de terror, se puede decir que la puedan disfrutar ampliamente. Es una película sobresaliente. Hombre, no es que estemos hablando de una obra maestra. Yo creo que incluso se podría haber definido, se podría haber digamos, pulido en algunos aspectos la película, porque se nos presentan una serie de personajes que también yo creo que podrían haber sido merecedores de más desarrollo. Por ejemplo, ese cochero, interpretado por Jason Fleming, quiero recordar, no me acuerdo ahora el nombre, que tiene un rostro como, evidentemente caracterizado, como muy granguiñolesco, como de personaje de opereta macabra, que es el que conduce el carruaje del médico que interpreta a Ian Holm, de Jack el Destripador realmente, que también, ahora que me acuerdo, tiene las luces de neón en color verde. Por lo tanto, fijaos que hasta el color nos va dando pistas de todo lo que va a acontecer o de lo que representa cada uno de ellos. El verde, esa bruma que tiene alrededor de Jack el Destripador, el verde de las luces de neón y el verde de lo que son las uvas que comen las prostitutas que le ofrece Jack el Destripador, el personaje de Ian Holm. A mí, ya como dato final para terminar, me chocó mucho de que en la época victoriana las uvas solo estuvieran al alcance de la gente más poderosa, de la burguesía o de determinados niveles de la alta sociedad. Fijaos realmente, digamos, la distancia que había
entre las clases realmente, los ricos o súper ricos, y el resto del pueblo que vivía pues no en unas condiciones excesivamente bollantes. Hoy en día pues todos somos prácticamente ya clase media. Desde el infierno es, yo os digo, uno de los mejores thrillers de las últimas décadas, con todo, pero vamos, sin ningún género de dudas. Una película perfectamente reivindicable y recomendable, con una construcción de personajes fantástica, con una puesta en escena muy buena, con un colorio extraordinario y con una ambientación audiovisual, bajo mi punto de vista sobresaliente. No os perdáis, es auténtica joya oculta de lo que es la cinematografía norteamericana de principios del siglo XXI. Desde el infierno de los hermanos Hughes, una de las mejores películas de género y una de las mejores películas de terror, crimen y misterio de las últimas décadas. Espero que os haya gustado la reseña, espero que paséis una buena velada y hasta mañana.